Bienvenidos a nuestro podcast. Hoy nos adentramos en un tema crucial para nuestra sociedad, el papel del periodismo en la construcción de una democracia sólida y transparente. En este episodio exploraremos los desafíos éticos que enfrentan los periodistas, la importancia de la transparencia y cómo la cultura de la legalidad puede fortalecer el Estado de Derecho en México. Nos acompañan Angelí Valderas, Javier Salinas, Gerson Rodríguez, Jorge Carlos, Rubén Herrera, Diego Mendoza y su servidor Edson Acevedo. El periodismo en México vive una crisis sin precedentes. Según datos del artículo 19, una organización, desde el año 2000, más de 150 periodistas han sido asesinados en el país y la impunidad en estos casos supera al 90%. Esta alarmante cifra refleja la constante violencia y los riesgos a los que se enfrentan los comunicadores que buscan hacer su labor de manera honesta. Además, no solo se trata de la violencia física, hay una creciente censura y amenaza a los periodistas, que a menudo se ven obligados a autocensurarse para evitar represalias. Un ejemplo reciente es el asesinato de Cristian Uriel Martínez Zavala en Silao, Guanajuato. Martínez, administrador de la página de noticias sinaloense MX, había recibido amenazas por su labor periodística. Este caso no es aislado, refleja una tendencia alarmante. México es considerado uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, comparable a zonas de conflicto como Afganistán o Siria. Esta triste realidad no solo se refleja en las estadísticas, sino en el día a día de quienes se dedican a informar. Según organizaciones internacionales como Reporteros Sin Fronteras y Artículo 19, México ocupa los primeros lugares en el ranking mundial de ataques contra la prensa, incluyendo asesinatos, desapariciones, amenazas y agresiones físicas. La falta de transparencia y la impunidad agravan mucho esta problemática. Algunos periodistas que investigan casos de corrupción, crimen organizado o violaciones a derechos humanos enfrentan muchas represalias en lugar de recibir una buena protección. Además, en una era marcada por la rápida propagación de la desinformación y las noticias falsas, el periodismo de calidad se erige como el faro que guía a la sociedad hacia decisiones informadas y conscientes. En un contexto donde las fronteras entre la verdad y la manipulación se desdibujan constantemente, contar con medios de comunicación responsables y éticos se vuelve esencial para garantizar que la ciudadanía recibe información veraz, imparcial y verificable. Este tipo de periodismo no solo cumple con la función de informar, sino también educar y empoderar a las personas, permitiéndoles tomar decisiones fundamentadas en hechos y no rumores o mentiras. Es en este contexto donde la ética, la transparencia y la cultura de la legalidad se convierten en pilares fundamentales para el ejercicio del periodismo. Es en un entorno donde la labor informativa no solo implica desafíos profesionales, sino también riesgos personales. La integridad del periodista se ve constantemente puesta a prueba. ¿Cómo puede un periodista actuar con integridad en un entorno donde su labor puede poner en riesgo su vida? Esta pregunta no tiene una respuesta sencilla, pero es esencial abordarla para comprender la complejidad de la profesión en contextos de alta vulnerabilidad. Y no solo eso, ¿cómo podemos como sociedad exigir transparencia y rendición de cuentas sin dejar de proteger a quienes nos informan? La responsabilidad no recae únicamente en los periodistas, sino también en las instituciones, los medios de comunicación y, por supuesto, en nosotros como ciudadanos. Es fundamental que entendamos que el periodismo es un pilar de la democracia y que su debilitamiento afecta directamente a nuestra capacidad para tomar decisiones informadas y exigir justicia. Imaginemos este dilema. Un periodista descubre pruebas irrefutables de corrupción en un gobierno local. Publicar la información podría acarrearle amenazas o incluso poner en peligro su vida. No publicarla permitiría que la corrupción continúe impune. ¿Qué harían ustedes en su lugar? Esta es una realidad constante para muchos periodistas en México y en otros países con altos índices de violencia e impunidad. El peligro de exponer estas prácticas corruptas va más allá de la pérdida de empleo o la estigmatización. A menudo se traducen en amenazas de muerte, secuestros o, como hemos visto, en asesinatos. En muchos casos, los periodistas se ven forzados a tomar decisiones difíciles, considerando tanto el impacto de su trabajo como su propia seguridad. La situación se agrava debido a la falta de transparencia y la impunidad. La mayoría de los periodistas investigan casos de corrupción, crimen organizado o violaciones a los derechos humanos. Y, en lugar de recibir protección, enfrentan represalias y obstáculos. En algunos casos, la censura no solo proviene del gobierno,
sino también de actores privados que buscan silenciar cualquier noticia que comprometa sus intereses. Aquí entra en juego la importancia de los mecanismos de protección. En otros países, como Colombia o Brasil, existen programas de protección para periodistas y sus familias que han demostrado ser efectivos en la reducción de ataques y la garantía de seguridad para quienes ejercen esta labor. Además, los periodistas enfrentan presiones económicas. Algunos medios dependen de publicidad gubernamental y pueden evitar publicar noticias que afecten a ciertos funcionarios. Esto limita su independencia editorial. Es un dilema complejo, sin duda, pues en muchas ocasiones el periodismo se enfrenta a desafíos que ponen a prueba sus principios fundamentales. Sin embargo, la ética periodística debe ser un faro que guíe la labor de los comunicadores, priorizando siempre la verdad y el servicio a la sociedad. Incluso cuando las circunstancias sean adversas, en un mundo en el que la presión por obtener resultados rápidos, el sensacionalismo o los intereses económicos pueden nublar el juicio de los periodistas. Es crucial que mantengan su compromiso con la objetividad, transparencia y veracidad, independientemente de los obstáculos. Sin embargo, no podemos dejar toda la responsabilidad en los periodistas. Como sociedad, tenemos el deber de asumir un papel activo en la protección de quienes ejercen el periodismo, ya que su labor es fundamental para mantener informada a la ciudadanía y garantizar la transparencia en los asuntos públicos. Es imperativo que exijamos a las autoridades que se implementen medidas concretas para garantizar su seguridad, tanto física como digital, y que se castigue con firmeza a quienes atentan contra su integridad. Y no olvidemos que la ética no solo aplica a los periodistas. Los ciudadanos también tenemos la responsabilidad de consumir información de manera crítica y no de difundir noticias falsas. En un mundo donde las redes sociales y las plataformas digitales han democratizado el acceso a la información, todos somos en cierta medida emisores y receptores de contenido. Esto nos convierte en actores clave en la lucha contra la desinformación. Las universidades desempeñan un papel crucial en la información de periodistas con sólidos principios éticos. Es en las aulas donde se inculcan valores como la objetividad, la honestidad y la independencia editorial. En ese sentido, las instituciones educativas deben proveer a los futuros periodistas con herramientas tanto intelectuales como emocionales para enfrentar los dilemas éticos y los retos del entorno en el que se va a ejercer su labor. Un periodista que no haya recibido una formación ética adecuada puede verse fácilmente arrastrado a la autocensura o, peor aún, a la manipulación informativa. Estos valores no solo fortalecen la credibilidad del periodista, sino que también contribuyen al desarrollo de una sociedad más informada y democrática. La ética en el periodismo no es un simple complemento en la formación de los comunicadores, sino un pilar fundamental que debe guiar a cada una de sus decisiones. Cuando un periodista actúa con responsabilidad y compromiso social, su labor adquiere un impacto mucho mayor, ya que se convierte en un referente de confianza para la ciudadanía. Con todo esto, las universidades deben fomentar la investigación y el pensamiento crítico como pilares fundamentales en la formación de los futuros periodistas. Un periodista bien informado no solo se limita a informar, su labor va más allá de la mera transmisión de datos, debe ser capaz de analizar, contextualizar y ofrecer una visión profunda y reflexiva de los hechos, ayudando a la sociedad a comprender no solo el qué, sino también el por qué y el cómo de los acontecimientos. Pero la formación no termina en la universidad. Los medios de comunicación también tienen la responsabilidad de capacitar a los periodistas y de proporcionarles las herramientas necesarias para ejercer su labor de manera segura y ética. Y no podemos olvidar el papel fundamental que juegan las organizaciones civiles y los colegios de los periodistas, que deben velar de manera constante por el cumplimiento de los códigos de ética y por el respeto a las normas que rigen el ejercicio profesional del periodismo. Estas entidades tienen la responsabilidad de asegurar que los periodistas actúen con integridad, fomentando la transparencia y la honestidad en la práctica informativa. Además, deben ser los primeros en alzar la voz frente a cualquier intento de manipulación, censura o violación de la libertad de expresión, defendiendo el derecho de los periodistas a ejercer su labor sin presiones externas ni represalias. Como sociedad, debemos apoyar estas iniciativas y exigir que se respete el derecho a la información. En resumen, el periodismo ético y comprometido es una responsabilidad compartida entre las universidades, los medios, las organizaciones civiles y la sociedad en general.
El derecho de acceso a la información es fundamental para el ejercicio de otros derechos. Nos permite conocer en qué se gastan los recursos públicos, qué decisiones se toman y cómo nos afectan. Es una herramienta clave en la lucha contra la corrupción, ya que da a la sociedad la posibilidad de verificar las acciones del gobierno y las instituciones. Según la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el derecho a la información está relacionado directamente con la libertad de expresión, ya que solo una sociedad informada puede participar activamente en la toma de decisiones y en el fortalecimiento de la democracia. En México, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, es la institución que garantiza este derecho. Para ejercer este derecho, los ciudadanos pueden utilizar plataformas como Infomex o la Plataforma Nacional de Transparencia, PNT, herramientas diseñadas para facilitar la solicitud de información pública de manera sencilla y accesible y eficiente. Es un proceso sencillo. Primero se llena una solicitud con la información que se necesita y la institución tiene un plazo para responder. Si no se recibe respuesta o si esta es insatisfactoria, se puede presentar un recurso de revisión ante el INAI. Sin embargo, hay aún desafíos. Algunas instituciones no cumplen con los plazos establecidos o proporcionan información incompleta, poco clara o hasta falsa. Por eso es importante que los ciudadanos conozcan sus derechos y exijan su cumplimiento. El acceso a la información es una herramienta poderosa para combatir la corrupción y promover la transparencia. Y no solo eso, también es una forma de empoderar a la sociedad. Cuando los ciudadanos están informados, pueden tomar decisiones más conscientes y participar activamente en la vida democrática. Para construir una sociedad más justa y democrática es esencial fomentar la ética, la transparencia y el acceso a la información. Cada uno de nosotros tiene un papel en este cambio, desde exigir rendición de cuentas hasta tomar decisiones éticas en nuestra vida profesional. Esperemos que este podcast les haya invitado a reflexionar sobre la importancia del periodismo y su impacto en nuestra sociedad. Gracias por acompañarnos.